Los saludo muy cordialmente en esta nueva entrega de la serie Patrimonio Cultural. Gracias por su presencia. Hemos encontrado a lo largo de estas inquisiciones varios personajes de gran interés, ya olvidados. Es el caso de Andrés Padilla y Mata. En otros documentos se le menciona indistintamente como malo o mala, identificado por una gran tradición en la pintura de escenarios y telones en diversos teatros en México. Lo encontramos muy vinculado a la figura de Jesús Herrera y Gutiérrez, como el pintor, a quien le dedicamos una plática anterior. Las confusiones de poseer nombres homónimos con los consiguientes problemas están descritos en la siguiente nota. Cito: en las noticias de policía que insertamos ayer, aparece el reo Andrés Padilla consignado al turno. Dicho sujeto no es el pintor, compañero de Jesús Herrera, que lleva aquel mismo nombre y en cuyo obsequio hacemos esta rectificación. Conste. Con gusto insertamos lo anterior, tomado de nuestro apreciable colega La Libertad. El señor don Andrés Padilla es un honrado y hábil artesano, paisano nuestro, que jamás ha dado motivo alguno para ser aprehendido. Sabemos que el señor Padilla, para evitar que se le confunda con los que llevan el mismo nombre, firmará en lo sucesivo Andrés Padilla y Mata. Esto de acuerdo al Periódico Oficial del Estado de Querétaro en 1882. Tuve oportunidad de conocer hace años la hacienda pulquera de San Antonio Metusco, una de las más relevantes en cuanto al arte y la arquitectura, propiedad de Ignacio Torres Adalid, el llamado rey del pulque a finales del siglo XIX y principios del XX. Gracias a un letrero podemos identificar la autoría de Padilla en el magnífico ciclo de pinturas de su tinacal, ahora tristemente desaparecidas. Aquel indicaba, en forma de medallón pintado en la entrada del tinacal, enero 31 de 1885, Andrés Padilla y Mata pintó. Con el desplome del techo del tinacal y el consiguiente intemperismo, las pinturas se destruyeron irremediablemente. Por fortuna, hay registros anteriores para presentar a ustedes este interesante ciclo pictórico. En particular, un número de la revista Artes de México y un suplemento cultural del periódico Excelsior, además de fotografías tomadas entre los años 2000 y 2001 en varias visitas que realicé a dicha hacienda. Aquí agradezco mucho a mi amigo Enrique Rivas Paniagua por este inapreciable recuerdo, este magazine dominical de Excelsior. Para la relación de Andrés Padilla y Mata y la hacienda pulquera de San Antonio Metusco, se publicó la siguiente apreciación. Cito: en el interior de la casa grande hay un pequeño patio cuadrangular, y en los pasillos podemos ver un conjunto de frescos que representan a los dioses griegos en los jardines del Olimpo. El centro del patio además está adornado con una fuentecilla precedida por las estatuas probablemente de bronce de 3 deidades helénicas. El tinacal también presenta importancia arquitectónica. Se trata de un gigantesco edificio construido con un armazón metálico. En él se conserva todavía uno de los muebles que se usaba en esa época en las haciendas pulqueras, la caja de pago. Está hecha de madera de cedro en estilo barroco
por su profusión de curvas y líneas finamente talladas. También hay 6 pinturas murales conocidas como un tesoro de arte popular. Son obras del pintor Andrés Padilla y Mata, conocido en la región como el Miguel Ángel de Ometusco, y fueron realizadas entre 1884 y 1885. Esto de acuerdo a María Trinidad Pulido Solís en su libro sobre las haciendas del año 2000. Me parece claro que el panorama pictórico de esta hacienda se debe a varios artistas. No hay duda que Padilla se encargó de la decoración del tinacal, como demuestra la leyenda indicada anteriormente, pero las pinturas mitológicas parecen ser de otro pincel. Es importante volver a estos murales porque ahí encontramos de manera condensada todo un mundo, en parte perdido, en torno al pulque y al maguey. México, en el siglo XIX, estaba inmerso en la cultura pulquera y era una parte importante de la economía y de la identidad de muchas regiones. Las pinturas murales en las haciendas, tema de gran interés que quizás retomemos en un futuro, no solo cumplían una función decorativa, los propietarios deseaban presentar también una imagen de prosperidad, de estabilidad y progreso. Con el ejemplo de San Antonio Ometusco, veremos que este objetivo se relacionó directamente con la economía, la legalidad y el pensamiento positivista de la época. La entrada al tinacal cuenta con un monograma del dueño. En este espacio privilegiado de la transmutación del aguamiel al blanco licor de los dioses, estuve varias jornadas contemplando la magnífica decadencia de tiempos pasados. Elaboré esta perspectiva del interior, donde destacaba al centro este extraordinario mueble de la caseta de pagos del tinacal. Es una verdadera lástima la pérdida de este espacio tan interesante. En este tinacal se plasmaron varios cuadros en los muros, con un formato rectangular, cuyas partes superiores remataban en arcos rebajados, con sencillas florituras en las esquinas. Contaban con carteles en la parte central inferior, con leyendas que explicaban las escenas. Las pinturas abarcaban las etapas de la transformación del aguamiel al pulque, como indiqué en mi tesis sobre las haciendas pulqueras. 1. Producción. 2. Distribución. Y 3. Consumo. Con respecto a la primera, por ejemplo, aparecía en un medallón complementario esta etapa. Se trata de una escena bucólica, un tlachiquero cruzando una hilera de árboles en un pilar en el pórtico central del tinacal. Los cuadros pictóricos, en un total de 6, abarcaban ámbitos rurales y urbanos, más uno mitológico. Al centro de la misma pared se hallaba la caseta de pagos, ordenando la composición. Esta caseta estaba coronada por un mural que le otorgaba un sentido sacro, puesto que parece un rompimiento de gloria con nubes, angelitos y una gran cruz central. El gran mueble poseía 2 puertas laterales y finas balaustradas de madera. En un remate inscrito en un óvalo se encuentra la fecha 1885. Las 6 escenas murales son las siguientes. 1. La presentación del aguamiel por Xochitl al rey Tepancatzin, el año de 1047. El espléndido cuadro de José María Obregón, El descubrimiento del pulque de 1869, expuesto en el Museo Nacional de Arte, recreó la escena legendaria y que después fue ampliamente utilizada en muchas versiones en ámbitos académicos y populares. Por ejemplo, la encontramos como decoración de pulquerías. Otro artista de gran interés en el siglo XIX fue Agustín Arrieta.
Su pintura Tertulia de Pulquería de 1851 fue también trasladada a los muros de pulquerías en México en un fenómeno muy interesante de apropiación artística popular. Aquí vemos la versión de Ometusco ya mencionada. No se trata de una copia exacta, cambian ligeramente el decorado y los grupos de personas. En aquella época el cuadro de Obregón fue encargado por Felipe Sánchez Solís, un mecenas de artistas, para ser exhibido en su gabinete de antigüedades mexicanas. Sánchez Solís fue el director del Instituto Literario del Estado de México y amigo de José Martí. Sánchez deseaba identificarse con la edad de oro prehispánica, cito, y no con la condición abatida y marginal del indio contemporáneo. Esto de acuerdo con Fausto Ramírez en su catálogo comentado del acervo del Museo Nacional de Arte. En el siglo XIX se fortaleció constantemente el inicio de la identidad nacional basada en la exaltación de la cultura indígena. La ideología del liberalismo se apoyó en las manifestaciones artísticas académicas, idealizando el pasado anterior a la conquista. Pintura número 2. La conducción del pulque a México y su comercio en la garita de Peralvillo desde su explotación hasta el año de 1867. Unos pilares, rematados por jarrones y una barda, indican un sendero. En ese camino se levantan a tramos torres parecidas a los famosos misterios que le dieron nombre a la calzada de la ciudad. Se contempla un campo de magueyes. Hay una multitud apiñada a la entrada, compuesta de varios jinetes y otros personajes. 3. Jacalones, sistema de expendios de pulque en el año de 1800. El resto de la fecha es ilegible. Está representado en efecto una estructura a dos aguas, seguramente de madera y tejamanil, abierta en 3 de sus costados. El fondo está cerrado con una pared y una sola puerta. En varias reglamentaciones se instituía una completa aireación de estos espacios para evitar contaminaciones. Pero lo más interesante de la escena es la verdadera fiesta que se da en su interior. Un animado baile en primer plano con un trío de músicos, unas mesas al fondo, donde mujeres y hombres beben en jarros el blanco licor, y una plataforma de madera que soporta tinas de pulque, distinguiéndose apenas algunos letreros que las caracterizaban: La Llorona, la Matasiete. Como escenario monumental, los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl al fondo. 4. La conducción de pulque a México por el ferrocarril mexicano desde el año de 1868. Aparece la estación de Ometusco, identificable por un gran letrero en el momento de la partida del ferrocarril pulquero, cuya máquina es bautizada como Xochitl y tiene el número 77. En primer plano hay dos personajes en animada charla. Al fondo no podía faltar el campo infinito de magueyes. 5. Garita del Pulque en la estación de Buenavista y oficina aduanal desde el año de 1874. Presenta un recinto amurallado marcado por dos grandes pilares donde salen carretas con barriles de pulque hacia los centros de consumo. Bajo la sombra de uno de los pilares hay un puesto ambulante de comida. Dentro se hallaba una construcción con el letrero despacho, con un pasillo cubierto donde se revisaba la carga. Al fondo está la estación del ferrocarril con dos locomotoras y vagones con la deseada mercancía. Un paisaje notablemente rural con cerros y una puesta de sol ofrecen ciertos ambientes dramáticos, con tonos pintorescos,
y el tratamiento escenográfico es evidente. 6. Tipo actual de los expendios de pulque en México. Casilla situada en la esquina de Avenida Juárez y Calle de López, año de 1884. Nos trasladamos 10 años después de la escena anterior. En realidad, con el pretexto de mostrar una pulquería del centro de México ya desaparecida, se presenta la magnífica residencia de Torres Adalid a un lado, recién inaugurada en aquel entonces. La casilla de pulque, aun cuando decorada, palidece en comparación de la suntuosa casa. Un ejemplo curioso de una arquitectura dentro de otra arquitectura, o un juego de ilusiones, presentando puntos culminantes del emporio pulquero para la vanagloria del patrón. El papel protagónico lo ocupa el arquitecto de ambos espacios, la casa y la hacienda, por el cuñado de Torres Adalid, el gran Antonio Rivas Mercado. Por cierto, la casa de Avenida Juárez, aún en pie, cuenta con otra interpretación del monograma ITA. En la pintura aparece además un estandarte en la esquina con la leyenda La Dama de las Camelias, título de una conocida novela de Alejandro Domás Hijo, aprovechada para bautizar a esta pulquería. Debemos recordar que Torres Adalid construyó un emporio comprendiendo su red de pulquerías en la Ciudad de México. Elena Poniatowska escribió, cito, precisamente en la esquina de López y de la Avenida Juárez, donde ahora está el bar Manolo, se hallaba la Dama de las Camelias, o sea el Jockey Club de los bebedores de pulque, propiedad de los dueños de San Antonio Ometusco. Hay otros detalles pintorescos, como el trasvase en plena vía pública de uno de los barriles de pulque hacia otro recipiente y todo amenizado por una banda de música. O un empleado de la compañía de luz escalando por un poste hacia las líneas eléctricas. Llama la atención la incorrección de las líneas de los tabiques que formaban la pared lateral de la residencia, tal vez producto del apresuramiento del pintor. Me parece que el propósito de estas pinturas remonta a lo meramente decorativo u ornamental, y se inscribe en un discurso modernizador donde claramente se presentaba la evolución de la industria pulquera, apoyado por los nuevos sistemas de transporte, así como la regulación impositiva del producto, indicando un control férreo de la introducción de la bebida a la Ciudad de México. Era también un desmentido pictórico a las denuncias sobre el comercio ilegal del pulque y la consiguiente evasión de impuestos. La divisa positivista comtiana de orden y progreso adquiere aquí una dimensión tangible muy notable. Al estar presentes en el espacio netamente productivo, el núcleo de una hacienda pulquera, las pinturas eran una orgullosa presencia de la capacidad regenerativa del sistema económico en torno al pulque, la otrora llamada bebida nacional. Deben continuarse con las investigaciones para revisar algunos otros ejemplos pictóricos en las haciendas pulqueras. Las pinturas del jardín central del casco de San Antonio Metusco, así como otras escenas de la casa, parecen ser de otra mano y contienen distintos mensajes. Particularmente en el jardín, que presentan estas pinturas un carácter mitológico. Creo que en los casos de algunas haciendas cercanas, como Venta de Cruz y San Miguel Ometusco, finca hermana de San Antonio, donde perviven algunas escenas murales, puede percibirse también el arte pictórico. La obra de Padilla se acerca con la de Ernesto Icaza, el pintor
nacido en 1866, fallecido en 1926, con esa inocencia bucólica de un mundo ya perdido, como muestran los murales de Santiago Tetlapayac y otras pinturas difundidas en décadas recientes. Hablando de las obras de Icaza, por ejemplo, Fernando Gamboa escribió, cito, resalta la pulcritud, el detallismo y la paciencia con que fueron ejecutadas, documentos de esa plenitud espiritual mexicana que transforma lo humilde, lo cotidiano, lo aparentemente insignificante en obras de arte que deleitan y conmueven. En pinturas de varias haciendas también se halla presente lo que he definido como una nostalgia por el agua, con varios paisajes acuáticos, fuentes o espejos de agua, como paliativo a la aridez del entorno del altiplano. Ojalá que en un futuro puedan ampliarse las investigaciones del pintor Padilla y Mata, para equipararlo por lo menos con Icaza, revalorado en décadas recientes. Es interesante que estos pintores escenográficos también tuvieron una destacada actuación elaborando lienzos de fondos para los estudios fotográficos durante el siglo XIX. Conocemos los telones solo gracias a las imágenes y los negativos, puesto que eran obras efímeras como los arcos triunfales. En una entrega futura podremos ofrecer otros datos biográficos de este pintor, tratando de salvar las carencias biográficas ancestrales. Gracias por su atención y saludos.